Buenas tardes, hermanos. Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en el Salmo 19, versículo 7. Seguimos con la serie acerca de los Salmos, el libro de los Salmos. Este es el tema número 6 que hemos titulado La palabra de Dios es perfecta. Y vamos a tomar solo 2 versículos del Salmo 19 que resumen perfectamente la suficiencia y perfección de la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 y 8. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Uno de los grandes pecados del cristianismo de hoy es precisamente que han desplazado la palabra de Dios, sustituyéndolo por ideas, pensamientos brillantes de hombres, estrategias humanas que no solo no concuerdan con lo que dicen las Escrituras, sino que en muchas ocasiones lo que dicen agrede y ridiculizan a Dios, inclusive negando pues que la palabra de Dios es suficiente. Este pecado tiene a muchas iglesias, a muchos cristianos, los tiene hundidos en el mar profundo de las ideas humanas, de las opiniones humanas. Pero para los cristianos, no sé cuántos sean cristianos aquí, pero para los cristianos, las Escrituras, la Biblia, es el manual de instrucciones y de principios que Dios nos enseña para tratar toda la problemática del ser humano, que básicamente es, como dice Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron, esa es la condición más triste del ser humano, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero las Escrituras tienen esa particularidad, que nos dice cómo salir de las tinieblas para ser trasladados al reino de Jesús. Las Escrituras también tratan de cómo instruir a los que ya han dejado la vida de pecado, a los que ahora son hijos de Dios. La Biblia contiene las instrucciones de cómo ser un verdadero discípulo de Jesús y de cómo debemos ser formados en los caminos de Dios y cómo Dios va tratando nuestras vidas. Aquí está en las Escrituras. Ellas mismas tratan también sobre cómo dirigir la iglesia, porque hoy hay un montón de opiniones sobre cómo edificar la iglesia, pero hay una sola opinión que está sobre todas, que es lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, si nosotros no confiamos en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, lo estamos menospreciando. Lo hacemos a Él mentiroso, lo hacemos falta de inteligencia, y definitivamente ese es un pecado grave delante de Él. Porque al decir que lo que yo implanto como una estrategia, como ciertas cosas para edificar la iglesia, pero que contradicen la Biblia, lo que estoy diciendo o estaría diciendo es simplemente yo soy más inteligente que Dios. O sea, a Dios como que le faltó algo para que nosotros sepamos cómo se dirige, cómo se gobierna la iglesia. Pero la misma Biblia nos habla de la supremacía de las Escrituras sobre todo pensamiento, sobre toda idea, sobre toda estrategia. Ahí está. Y estos 2 versículos, vamos al versículo 7, nos muestran de una manera, pues en 2 versículos, el Espíritu Santo nos da toda la revelación de una manera extraordinaria de cómo la palabra de Dios es completa y es perfecta. Vamos al versículo 7, Salmos 19, 7. Vamos a estudiar estos 2 versículos. Dice así: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Bueno, 2 palabras vamos a estudiar aquí. La primera, la palabra ley. La palabra ley viene del hebreo Torah. La Torah, decían los hebreos. Y la Torah significa literalmente la enseñanza de Dios. Entonces nos está diciendo, la enseñanza de Dios es perfecta. La enseñanza de Dios
Nos la dejó aquí en las Escrituras sobre cómo debemos de vivir, qué carácter debemos de desarrollar. La Biblia es la enseñanza de Dios para cada aspecto de nuestras vidas. Cualquier situación que el ser humano pase en esta vida, en todos los días de su existencia, hay un mandamiento, hay una coma, un punto. Siempre la palabra de Dios tiene como respuesta y como consejo para las personas. Su enseñanza es perfecta, por lo tanto no necesitamos más. No necesitamos ni la psicología, que por lo menos tiene 3,000 ¿cómo se llaman? Tratados de terapia, ¿sí? 3,000, imagínate. O sea, y creo que me estoy yendo corto, creo que hay más. Lo cual habla de la imperfección de las ideas del hombre para solucionar los problemas del hombre. Pero la palabra de Dios es una sola. Ahí vemos la supremacía de Dios, ¿sí? No necesitamos entonces ni filosofías, por más brillantes que éstas sean. La palabra de Dios es suprema, es superior, está por encima de todo pensamiento humano. Entonces a nosotros los cristianos nos basta la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Nos basta. Y no solo nos basta, hasta nos sobra. Por eso compartimos, porque hasta nos sobra. Pablo le dijo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, se refiere a otra cosa que no está escrita, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina en griego es enseñanza, y a la enseñanza que es conforme a la piedad, significa toda aquella enseñanza que nos lleva hacia Dios, a mirar hacia Dios, alzar los ojos hacia Dios. Esa es la doctrina conforme a la piedad. Dice Pablo a Timoteo, le enseña y dice, ese está envanecido, se enorgulleció, porque está diciendo que Dios, lo que dejó escrito no es suficiente. Entonces está envanecido y nada sabe, dice, y delira, ha enloquecido. Entonces, la enseñanza de Dios, dice el mismo versículo, ¿cómo es? Perfecta. Digan todos, perfecta. Mira, qué tremendo. La enseñanza de Dios es perfecta. Ahora, esa palabra perfecta viene de una etimología hebrea, tamim, y esta palabra tiene por lo menos 5 significados, que hay algunos sinónimos allí, pero tienen sus rasgos distintivos. También significa completa, entonces se lee, la enseñanza del Señor es completa, significa que no le falta nada. También significa cabal. Y aquí cabal significa exacta. Exacta, o sea, Dios siempre va a tener una palabra exacta para tu situación. Tú puedes ir con el médico y te diagnostica, pero se puede equivocar. ¿Sí o no? Tú llevas tu auto al mecánico, oiga, pues no, fíjense que si, lo siento así, y aunque le meten el escáner, se puede equivocar en el diagnóstico. Pero Dios no, ese te pasa el escáner y de una manera exacta te dice dónde está el punto que debes corregir, te dice el consejo, te da su enseñanza, por eso es perfecta. También significa íntegra, significa que no le falta ningún ingrediente, es sustanciosa, alimenta, no le falta nada. Perfecta también significa sin tacha, que a su vez significa sin error. ¿Por qué la palabra de Dios es sin error? Porque si tuviera error la palabra, tienen error las traducciones, pero en su escritura original no tiene error. ¿Entiende eso, no? ¿Por qué es sin error? Porque si tuviera error, entonces Dios no sería Dios perfecto, sería imperfecto. Por lo tanto, su enseñanza es sin error. ¿Por qué? Porque Él es un Dios perfecto. Pero también significa verdadera. Entonces se lee así: la ley, la enseñanza del Señor es perfecta, es completa, cabal, íntegra, sin tacha, y es verdadera. Pero aquí verdadera implica, habla de sentido absoluto, es decir, que es la verdad, es la verdad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad? Cuando dijo la, está hablando de un absoluto, ¿sí? No dijo soy una verdad, una más de las que tú quieras creer, no. Él dijo y aseguró, yo soy la verdad.
Y como Cristo es el Verbo, la palabra encarnada, todo esto nos lleva pues a entender que la enseñanza del Señor es perfecta. Pedro, el apóstol, entendió perfectamente que la palabra de Dios era vital para su existencia. En una ocasión, cuando Jesús les dijo: ustedes también se quieren ir, porque se habían ido otros que se hacían pasar por sus discípulos, pero cuando los confrontó con la palabra, se fueron. Y Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué respondió Pedro? ¿A quién iremos? Pero mira lo que respondió, no respondió tontamente o nada más, así como los cristianos de hoy, ¿verdad? Que a todos le dicen amén. O sea, no razonan, no piensan, no digieren. No, él, cuando dice: ¿tú también te quieres ir? Entonces él dijo: no. ¿A quién iremos? Dijo: si solo tú tienes, ¿qué? Palabras, ¿de qué? De vida. Fíjate, palabras de vida eterna. Es decir, la misma palabra tiene ese poder de producir vida nueva en nosotros. Dice que fuimos engendrados por la palabra que nos da la vida. El rey David también lo entendió acerca de la supremacía de las Escrituras, y él dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, Señor, yo reconozco que hay ocasiones en mi vida que voy caminando en tinieblas, no sé a dónde ir, no sé qué paso dar, pero tu palabra es como una lámpara que alumbra mis pies. Siempre que no sepas qué hacer, ve a la palabra, deja que la palabra te alumbre. Antes de andar buscando el consejo del hombre, busca el consejo de Dios. Pablo, él enfatizó a los colosenses, les enfatizó, y en general a todas las epístolas, él siempre daba un énfasis sobre la supremacía de la palabra de Dios. Por ejemplo, a los colosenses les dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué el deseo de Pablo que la palabra morara en abundancia? Porque es la que nos da la vida, es la que nos da la respuesta sobre cómo reaccionar o cómo contestar, cómo conducirnos en las distintas situaciones de la vida. La palabra de Cristo more en nuestros corazones. Y aquí es donde se evidencia el gran, yo le llamo el gran fraude, por el que muchas personas que van a las iglesias están siendo engañadas al recibir enseñanzas que parece que son la palabra de Dios, pero no es. Son pensamientos brillantes, y luego más cuando el predicador se toma 40 minutos en hablarles de sus viajes y de todas sus andanzas por todo alrededor del mundo. Esa no es palabra. Al no ser palabra, entonces la gente no se alimenta y las consecuencias vienen después. Ahora, ¿por qué esos hombres, que acabo de mencionar nada más tres, Pedro, David y Pablo, por qué esos hombres hablaban así de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque sabían que la palabra de Dios es perfecta, que es completa, que no le falta nada. Ellos sabían que era cabal, que era exacta, que era íntegra, que era sin error y que contenía la verdad absoluta. Por eso se referían a la palabra misma en esas palabras, vaya la redundancia, sus definiciones, lo que ellos decían inspirados por el Espíritu Santo. Por eso hablaban así de la palabra de Dios. Volvamos al versículo 7, 19:7. Entonces, ¿cómo es la enseñanza de Dios? Es perfecta. Por lo tanto, como es perfecta, íntegra, no le falta nada, tiene el poder de convertir a la persona. Mira lo que dice el versículo 7, en la segunda frase: que convierte el alma. Aquí la palabra estudiar es la palabra convertir, o sea, convierte. En el hebreo, esta palabra significa transformar. La palabra de Dios es la única que tiene capacidad para transformarnos, hermanos. También significa restaurar. Cuando uno ya cristiano tropieza, se desliza, la misma palabra viene con reprensión, con consuelo, con arrepentimiento, entonces nos restaura al estado que teníamos antes de pecar.
pero también tiene un significado de refrescar, como si ahorita usted se tomara un vaso de una botellita de agua bien fría. ¿Quisieran una botellita de agua bien fría? Al terminar puede tomarse todas las que quiera. Pero hoy qué bien cae una botellita de agua, ¿verdad? Bueno, provecho, hermanos. Qué rico. Así es la palabra de Dios, hermano. Refresca. La palabra de Dios es la única que puede transformar, restaurar y refrescar a una persona. Fíjate, para que esto se lleve a cabo, tú tienes que creer que la palabra de Dios es completa, íntegra, exacta, verdadera, que es la verdad absoluta. Porque si no, no va a pasar nada. Ahora bien, ¿cuál es la manera, porque todas las respuestas las encontramos en la Biblia? ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos tener la fe genuina? La misma Biblia te responde. En Romanos 10:17, dice así, Romanos 10:17, así que la fe, usted conoce este versículo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se lo voy a explicar brevemente. La fe, aquí se refiere a la fe que salva, la fe genuina, la fe que está sustentada, apoyada en lo que Dios ha dicho, no en ideas de los hombres. ¿Me entiende? ¿Entendió, verdad? Es la fe que está sustentada en la enseñanza de Dios que es perfecta. O sea, usted recibe la enseñanza de Dios que es perfecta, y es cuando se produce la fe genuina. La fe es por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Y aquí es donde se da la gran estafa, el gran fraude en muchos lugares. No hay palabra de Dios. Se dicen un montón de cosas y las maquillan con 2 versículos. Pero ya cuando analizas lo que se dijo, tú dices, ay Dios, eso no quiere decir, eso no significa ahí en el pasaje. Por lo tanto, esa gente no tiene fe genuina. Imagínate un lugar donde llega gente supuestamente para evangelizarla, y alguien cuenta un montón de cosas, menos la predicación del evangelio. Y luego al final les dicen, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Levante su mano. Entonces la gente levanta la mano y pasan al frente. Repita conmigo esta oración: soy pecador, me arrepiento. ¿Pero de qué se arrepiente si no sabe de qué? Porque lo que escuchó es un montón de historietas, pero nunca escuchó la historia de la salvación y del por qué Cristo vino a morir por nosotros. Entonces esa gente ya cree que porque levantó la mano ya se hizo cristiano, y luego ahí se sienta ahí en la iglesia y siempre pensó que era cristiano, pero vive exactamente igual como siempre había vivido. ¿Por qué? La respuesta la misma escritura nos la da. Porque no tiene fe genuina. Porque la fe genuina viene por el oír. ¿Pero qué? ¿Un montón de historias? ¿Un montón de chistes? ¿Un montón de cosas? No, oír la palabra de Dios. La misma Biblia nos responde. La Biblia se defiende sola. Mire, 1 Tesalonicenses 2:13, aquí el apóstol Pablo dice algo muy, muy interesante. Quiero que abra su Biblia, 1 Tesalonicenses 2:13, para abundar un poquito. Dice así, 1 Tesalonicenses 2:13. Me va siguiendo allí con mucha atención. Yo enfatizo que debemos de poner mucha atención porque así dice la Biblia. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dice así: por lo cual también nosotros se refiere a Pablo y sus colaboradores, sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué? De que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. ¿Qué implica eso? Muy sencillo, implica que Pablo, que era un verdadero apóstol, y un verdadero apóstol predica el verdadero evangelio. ¿Lo entiende así? Dice, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. ¿Por qué dijo eso? Porque había muchos ya en el tiempo de Pablo
que hablaban pura palabrería vana y la hacían pasar como palabra de Dios, y no era. Pablo a los corintios les dijo que él les predicaba el evangelio para que la fe de ellos no estuviera basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí significa en el poder que tiene la palabra de Dios para transformar, para cambiar, para salvar, y todo lo que de ahí se deriva. Entonces volvemos a Tesalonicenses, dice: la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad que la palabra de Dios. Pero mira lo que viene a continuación, la cual palabra de Dios, ¿qué hace? Actúa en vosotros los creyentes. Aquí la palabra actúa en el griego significa obrar eficazmente en el interior de la persona. Ahora, escúchame bien. Si yo no soy un cristiano, voy a una iglesia donde no se predica el evangelio, pregunto, ¿qué va a obrar dentro de mi corazón? Nada. Me quedo igual. Por eso, hoy vemos gente cristiana que tiene 15 años, 20 años metido en una iglesia y dicen: ay, pastor, yo siempre he vivido igual. Mi vida es la misma desde que me convertí, dicen ellos. No, es que no te has convertido. ¿Qué oíste? ¿Qué te dijeron? No, pues me dijeron que Dios me quería hacer rico. Entonces me dijeron que si quería aceptar a Cristo, pues yo dije que sí. Y la cosa es que ni ricos y ni salvos. Ese es el gran fraude. Ahora, para que la Biblia, la palabra de Dios, obre con eficacia, tiene que ser sembrada aquí. ¿Sí o no? ¿Cómo se siembra la palabra? Aquí, en el corazón y aquí. Cuando tú la escudriñas, cuando escuchas la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, tú estás sembrando esas semillas en tu corazón, que es la palabra de Dios. Y Pablo escribió a ellos mismos y les dijo que Dios es el que produce el querer como el hacer. O sea, ni siquiera nosotros somos capaces de producir algo por nosotros mismos. Cuando alguien dice: es que yo quiero ser un mejor hombre de Dios, yo quiero ser una mejor esposa, eso no salió de ti, porque en nosotros no está el poder de querer todo eso. Además, si quisiéramos, no podemos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cómo es que Él pone el querer como el hacer? Por su buena voluntad, a través de la palabra de Dios. Él pone el querer. Entonces tú dices: yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer esto. Y si viene eso de Dios, Él te puso el querer, pero también te va a dar el cómo hacerlo. Pero eso solamente se da cuando oyes la palabra, que es fe genuina, que está sustentada. Por lo tanto, eso es lo que en realidad hace que te conviertas. Algunos que se duerman, pero bueno, yo sé que la palabra también tiene el poder para despertar 2, 3 que se duermen, ¿no es cierto? Pues la misma Biblia dice: ¡hey, despierta tú que duermes! Levántate y Cristo te alumbrará. Así dice, ¿no? Entonces dejen que Dios los alumbre y no se duerman, hagan un esfuercito. Y al rato que se duérmanse toda la tarde. Bueno, volvamos ahí al Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, es completa, íntegra. Así es la enseñanza, que convierte, transforma, restaura. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en Romanos 12:2? No lo busque, esto es muy conocido, este texto. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo. Conformarse aquí significa amoldarse. Siglo significa el sistema de vida del mundo, de la gente del mundo. Entonces se entiende así: no se amolden al sistema de vida que tiene la gente del mundo, los que no conocen a Dios. No sean como ellos. Dice: sino transformaos, aquí está, por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis de esa manera cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La única manera de saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta está en las Escrituras, fíjese. No está ni en el sueño que tuviste, no está ni en la revelación del apóstol aquel, no, está en la misma palabra. He ahí la importancia de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra, de predicar la palabra. Mira, cuando Pablo enseñó a Timoteo, que era un joven pastor, estaba iniciando en el ministerio, Pablo lo instruyó muy bien y le dijo en la segunda carta 4:1, no lo busque, dice: te encarezco delante de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo. Te encarezco significa pongo a Dios como testigo. Mira bien lo que te estoy enseñando, Timoteo. Tú no vas a poder decir, es que a mí no me enseñaron bien. Entonces yo pongo a Dios como testigo delante de Dios, Él es testigo, y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, le dijo. ¿Por qué no le dijo, cuéntale tus viajes? ¿Por qué no le dijo, cuéntale tu grande visión de construir un auditorio para 50,000 personas? ¿Por qué los predicadores no solo no debemos de estar hable y hable de esas cosas? Porque esas cosas no traen vida. Esas cosas, oiga hermano, pues se necesita construir auditorios, sí, pero entonces ¿para qué son las ofrendas? ¿Para qué tienes que estar duro y duro y duro? Mejor predícales la palabra. Deja que la palabra actúe, y Dios, al actuar, también obra en la generosidad, fíjate. Entonces le dice que prediques la palabra, pero luego le dice una frase: que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? Que no dejes de predicarla, que insistas. Todo lo que tenga que ver con tu ministerio pastoral, Timoteo, tiene que ser la predicación de la palabra, Timoteo. Si te reúnes con los matrimonios, predícales la palabra. Si se van a un campamento, predícales la palabra. Lo que hagan, predícales a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redargúyelos con la palabra, repréndelos con la palabra, exhórtalos con la palabra con paciencia y doctrina. Doctrina en el griego es enseñanza. Entonces volvamos al Salmo 19. La ley de Jehová, la enseñanza del Señor es perfecta, íntegra, sin error, es cabal, que convierte el alma. Pero luego dice, sigue en el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel. Y aquí vamos a estudiar dos palabras, testimonio y la palabra fiel. Aquí testimonio se refiere a la misma palabra, por supuesto, pero aquí tiene una anotación que es la aseveración de algo que se dice, en este caso Dios, es la aseveración de algo, de lo que se dice es certero y verdadero. Eso significa, o sea, que la enseñanza de Dios, la misma palabra, es certera y verdadera, lo que significa que Dios no es como los hombres. Poniendo otra vez el ejemplo, tú puedes sentirte mal, ir con el médico, que ha pasado muchas ocasiones, y te receta paracetamol para el dolor de cabeza, ¿cierto? Y resulta que tenías cáncer. Eso es trágico. Pero con Dios no sucede así. Su testimonio, o sea, su palabra es certera. Él te va a decir lo que tienes y te va a dar la receta que tú necesitas, con una certeza. Y además, que como significa verdadero, esto nos habla de que Dios, hermanos, fíjense, y esto que yo estoy compartiendo debe producir fe genuina en ustedes. Repito, esto de verdadero alude a que nosotros tenemos que confiar que cuando Dios nos habla y nos dice algo, es incapaz de mentirnos, Dios no nos va a engañar a nadie, porque Él es el Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. Él no es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Esa frase, para que se arrepienta, significa que no es como los hombres que decimos una cosa y luego, ay no, siempre no. A eso se refiere. Dios no es así. Dios es un Dios que dice con certeza, con seguridad, esta es mi enseñanza para esto. Cuando Él dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos,
Eso es certero, eso es seguro, verdadero, y te conviene y me conviene observar eso. Nada más voy a poner un ejemplo. Entonces, miren, la palabra de Dios es el testimonio certero. El diccionario sigue diciendo que es el testimonio certero y verdadero, pero tiene unos rasgos ahí que en el significado, que es el siguiente. Dios mismo da testimonio, o sea, en la misma palabra nos deja escrito con una certeza de quién es Él, que Él es verdadero, que Él es justo, que Él es fiel. Entonces la misma Biblia, cuando nosotros la abrimos, la estudiamos, la escudriñamos, empezamos a encontrarnos con la revelación de Dios de quién es Él. Cuando Él dice que Él es perdonador, ¿qué es? Perdonador. Cuando Él dice que si alguien se arrepiente de todo corazón, Él lo perdona. Eso dice, ¿no? ¿Qué tiene que creer la persona? Creerla. Creer lo que dice Dios mismo en su palabra, quién es Él. Hace unos días recibí un correo de alguien, no sé de dónde sea el correo, pero decía: pastor, ayúdeme, he pecado, dice, y me siento muy mal, siento como que Dios no me perdona, no me quiere perdonar por lo que hice. Entonces yo le respondí, yo le dije: mira, esto no es cuestión de sentir o no sentir, se trata de es una cuestión de creer. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, yo no, a lo mejor mi circunstancia alrededor, como estoy viviendo las consecuencias de mi pecado, eso me hacen sentir, equivocadamente, que Dios no me ha perdonado, y confunde a la gente. No, es cuestión de fe. Así como creíste que la sangre de Cristo te limpiaba tus pecados, también crees. El justo por la fe vivirá. Pero esa fe tiene que estar sustentada en lo que Dios dice. Entonces, Dios ha dicho de Él mismo que su palabra, que Él es digno de crédito, que su palabra es certera, verdadera. Pero implica el significado que cuando Él habla, fíjate la definición, que cuando Él habla y dice algo en su enseñanza, escuche, siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Cuando Él dice algo, como no se equivoca, porque su palabra es sin error, Él siempre tiene la razón. Y nos metemos en problemas cuando discutimos con Dios de lo que Él ya dijo. Es que a mí decimos acá en México, se me enchina la piel, ¿verdad? O en otros países dicen, se me pone de gallina, dicen. A mí se me pone de gallina, y como decimos acá, se me enchina la piel cuando yo escucho a predicadores que dicen: no, sí, eso dice el Señor, pero a mí Él me dio una revelación, dicen. Entonces te dicen su revelación y tú la tratas de encontrar en las Escrituras y no está. A mí se me pone la piel de gallinita, porque digo, este predicador se está metiendo en una bronca con Dios que ni se imagina. Porque lo que le está diciendo a Dios es: mira, lo que tú ya dijiste hace muchos años está medio antiguo. Yo ahora voy a descubrir las mejores estrategias para hacer crecer la iglesia, para que los cristianos crezcan en la fe. Pero no les predica la palabra que les produce fe. Hay problemas ahí. La gente se mete en problemas. Las cuentas que vamos a dar los predicadores por haber puesto en la mesa de discusión la palabra de Dios. Porque según la definición de testimonio, es algo que se asevera, que Dios asevera, y es tan certero porque Él siempre tiene, ¿qué? La razón. Por eso es Dios. El mismo salmista en otro salmo dijo: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Así dijo. Yo, por lo tanto, he sacado una conclusión ahí. Desechan la palabra porque no la aman. Y porque no aman, porque no creen en realidad que lo que Dios ya dijo
es certero, exacto, no le falta nada. Y se meten sus pensamientos y hacen un revoltijo allí, que al final de cuentas es como veneno. Ahora, volvamos allí al versículo. ¿Cómo es el testimonio de Jehová? ¿Cómo es el testimonio? O sea, lo que él siempre tiene la razón de lo que dice una aseveración certera. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Dice el versículo. Fiel, digan todos fiel. Ok, aquí fiel viene de una etimología hebrea, amán. Y amán se traduce de varias, o sea, está bien traducido fiel, por supuesto. Pero tiene otros significados también que nos amplían el panorama para poder, nos dan más luz pues en el significado. También significa fiel, amán, significa firme. O sea, el testimonio de Dios, cuando Él dice algo que siempre tiene la razón, lo dice de una manera firme, contundente, sin ambigüedades. Nosotros los seres humanos, pues que la teoría de la evolución, pues que hace muchos años, probablemente allá en las alturas, allá en el firmamento, todo tronó y salió al mundo, posiblemente, probablemente, puras teorías. Dios no es así. Dios me dice, probablemente enviaré a Jesús o no. Y si no creen al sacrificio, imagínate qué Diosito. Ese no es el Dios al que servimos. El Dios al que servimos tiene una gallardía, hermanos. Tiene una presencia, una autoridad en lo que dice. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, se sorprendían los enemigos de Él, ¿se acuerdan? Y decían, ¿de dónde tiene estas palabras? ¿Y con qué autoridad habla estas palabras? Porque Él hablaba con autoridad, dice la Biblia. Eso significa que lo que Él decía siempre tenía la razón. Y obviamente los enemigos de Él se enojan, y hasta la fecha se siguen enojando, Entonces esta palabra fiel significa firme, significa también confiable. Me gusta esa definición. Fíjate, el testimonio de Dios, como es la verdad absoluta, no se equivoca, es confiable. Ponga atención. Mi exhortación a todos, incluyéndome yo por supuesto, a mí mismo, la exhortación es esta: confiemos, hermanos, en la palabra de Dios. Se lo digo con el corazón en la mano. Confiemos en lo que Dios ya dijo. Qué desesperación. Bueno, yo siento una desesperación. Dijo, Señor, porque me siento mal cuando escucho cristianos y ahí dice, pero es que, ay, me siento mal. Bueno, sí, es que el Señor dice allí, pero es que a ver, ¿qué estás oyendo? Ahora, escuchen bien. ¿Puede alguien estar oyendo el verdadero evangelio y no tener la fe? Sí, porque no la cree. Y eso es medular, hermano. Usted puede estar escuchando las verdades bien trazadas de la palabra de Dios en cualquier lugar, pero si usted no las cree, no pasa nada. Por eso, fiel aquí significa confiable. Pero también hay otro significado que es estable. O sea, el testimonio de Dios es estable, significa que no tiene alteración, no se altera, no se envejece al paso de los años. Es tan estable Dios en su carácter y en lo que Él asegura, sus promesas para nosotros, que la Biblia dice en Hebreos que Jesucristo, ¿qué? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso habla de una estabilidad, ¿no es cierto? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el poder de Dios no ha envejecido, tampoco ha aumentado, es el mismo. Su amor no se ha devaluado como el peso mexicano. Lo devalúan los falsos maestros y lo malbaratan, pero ese es otro asunto. Pero su amor es inalterable, es sumamente estable.
O sea, Él, una vez que eres su hijo, Él te ama porque eres su hijo. Pero es que pequé. Pero es que también te dice que te arrepientes. Pero no siento. No es cuestión de sentir, es cuestión de creerle. Que si tú te arrepientas y confiesas, Él te perdona. Repito, es cuestión de fe. Y Él, como siempre tiene la razón, es confiable, es estable. Y la estabilidad, hermanos, fíjate, la estabilidad es algo que el mundo busca. La gente busca estabilidad económica, estabilidad en el matrimonio. Se habla de esto, ¿no? Yo quiero estabilidad económica, porque la estabilidad te habla de un equilibrio, de un balance, de una... que todo está sólidamente construido, de tal manera que viene el terremoto, pero estás estable. No te hace ni cosquillas. Bueno, la palabra de Dios es así. Jesús lo dijo, repito, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. ¿Qué habla eso? De la estabilidad de la palabra de Dios, que es la misma por los siglos de los siglos. Es incambiable. Los tiempos, las personas, todo cambia en este mundo, pero la palabra de Dios no. Esa sigue estable. Por eso es perfecta. Ahora, hasta donde vamos aquí, yo te hago una pregunta, porque todavía nos falta la mitad. Te hago una pregunta. Después de que escuchaste esto, ¿todavía andas buscando fuera de la palabra de Dios? O sea, algo anda mal si tú andas buscando por allá, fuera de la palabra de Dios, fuera de Dios. Entonces, mira, estamos viendo que la misma palabra nos da un sólido fundamento sobre el cual podemos construir nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que hagamos. Jesús lo dijo ahí en Mateo 7. Todo el que oye mi palabra y la hace es un hombre sabio que construye sobre la roca. Vienen vientos, dan con ímpetu y se mantiene sólida. Pero el que oye y no hace es como el que construye sobre la arena. Vienen vientos, dan con ímpetu y se cae, y grande es su ruina de esa casa. Volvamos al Salmo 19, en la última parte del versículo 7. Dice pues que la ley de Jehová, la enseñanza de Dios es perfecta, cabal, íntegra, no le falta nada, capaz de convertirnos, de transformarnos. Sus aseveraciones son las verdades absolutas, son confiables, debemos de descansar en lo que Él ha dicho. Y todo esto, todo el consejo de Dios, la enseñanza de Dios, ¿qué produce en los que la oyen, la creen y la viven? Mira lo que dice al final del versículo: que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos quieren ser sabios? Bueno, ¿qué significa que hace sabio? Significa, en el hebreo, que hace que una persona comience a hablar con sabiduría, comience a vivir, a actuar, a pensar con inteligencia espiritual. Su vida, por eso decimos, por eso Pablo dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora ya tú comienzas con tu inteligencia espiritual que Dios ha puesto allí, con el discernimiento que Él nos da, que lo vamos ejercitando, tú empiezas a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo conveniente o no conveniente, lo prudente o lo imprudente. Eso es lo que significa hace sabio. Pero luego viene una cosa: hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Y aquí, bueno, tenemos que estudiar la palabra sencillo. ¿A qué se refiere cuando la palabra hace sabio al sencillo? Aquí sencillo tiene una etimología hebrea que significa, que viene del término hebreo patá, así, que es de donde se deriva la palabra castellanizada patán. ¿Ha oído eso? ¿A cuántos les han dicho eres un patán? Bueno, escuche bien, fíjese qué interesante, ¿eh? ¿A quién hace sabio el Señor cuando esa persona cree todo lo que ya dijimos, que la palabra de Dios es perfecta, que es segura y confiable? ¿Qué es lo que hace al sencillo? Al patán. En nuestra cultura latina,
esto es ofensivo, patán, eres un patán, porque así es como se usa. Pero aquí en las Escrituras, la palabra patá tiene dos significados. Uno es moral y el otro es en sentido negativo, sobre nosotros mismos, de que nos quita el Señor eso. En sentido moral, patá o patán significa tonto, significa alguien ignorante, habla de alguien seducible, habla de alguien manipulable fácilmente. Usted sabe que las personas ignorantes son las más fáciles de manipular. Ustedes saben eso, ¿no? Por eso los caciques y por eso algunos gobernantes prefieren que su gente, y desgraciadamente algunos pastores, quieren que su gente permanezca en ignorancia. ¿Por qué? Porque el ignorante es fácilmente manipulable. Que se apareció allí en la pared la imagen de Juan Diego, y ahí van y se le hincan a la mancha de humedad. Y tú dices, bueno, eso sale en la televisión, aquí mismo en México, ¿sí o no? Aquí mismo en la ciudad. Y tú dices, mira la gente, pero qué ignorancia, sí, qué patanes. O sea, ¿se acuerdan que salió aquí uno que se quiso pasar de listo que había atrapado una hada? Bueno, los que nos oyen en otros países o que están viendo, pues aquí salió un listo que dijo que había atrapado una hada madrina, ¿no? Pues las que salen allí, Campanita, ¿no? Las de la película. Bueno, ustedes vieron en la televisión las filas de gente, la fila de gente para ver a la hada. Y resulta que esos muñequitos los venden allí en el mercado San Juan de Dios. Pero déjenme decirles, los mismos de TV Azteca y de Televisa se fueron con la finta. Después como que no. También se dejaron ir, porque miren la fe de la gente, decía. Esta es la devoción de nuestro México. Nuestro México es un país, suena feo, ¿verdad? Patanero o bananero. Bananero. ¿A quién les gustan los patanitos? No, es que no puede ser. Tú dices, a ver, ¿cómo en el comal se apareció no sé quién? ¿Y ves el comal en lugar de calentar las tortillas ahí? Tú dices, no, es que no es posible tanta patanería, o sea, tanta ignorancia. Pero ¿quiénes son los que se hunden en todo eso? Los que están en la ignorancia, hermanos. Eso significa. Discúlpenme si alguien se siente ofendido, ni modo. Pero también patá aquí, o patán, castellanizado, que se refiere al sencillo, en sentido moral, repito, es tonto, ignorante, seducible, manipulable, falto de entendimiento, o lo que nosotros decimos un simplón, es un simple, es una mujer muy simple, o sea, así como... Pero en sentido negativo o siniestro, dice el diccionario, significa engañador. Significa alguien con cosas internas como codicia, con actitudes como soberbia, orgullo, lisonja. Entonces, mira, retomamos el texto. La palabra de Dios tiene el poder, la enseñanza, como es perfecta, íntegra, no le falta nada. Cuando la recibimos, la creemos, confiamos en ella, hace sabio. Nos quita lo ignorante. Nos quita lo engañador, lo alzado, lo lisonjero, lo manipulable, lo simplón. Todo eso nos quita, hermanos. Eso es lo que significa. La palabra de Dios nos hace entonces hablar y actuar con sabiduría, con prudencia. Vamos creciendo en la inteligencia espiritual, con entendimiento de las cosas. Por ejemplo, ¿conocen Romanos 8:28? ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ok, si pones atención a Romanos 8:28, en la primera parte del texto, ¿qué dice Pablo? Y sabemos. ¿Qué es lo contrario de saber? Ignorar. Ahora, ¿cómo se quita la ignorancia? Por medio del conocimiento. ¿Cómo viene el conocimiento de la voluntad de Dios agradable y perfecta? Por la Biblia, hermanos, por el amor de Dios.
Por eso dele la media vuelta y dele la espalda a esos que dicen que son predicadores y no predican el evangelio. No, el que está versado y entendido en la palabra de Dios, ese los oye y le da la media vuelta. No oigas a ese, te dice. Pero ahí están un montón de patanes oyéndolo, un montón de ignorantes, y a todo dicen amén. Y precisamente eso es lo que Dios quiere. ¿Saben? O sea, lo que Dios quiere que no suceda con nosotros. ¿Saben ustedes por qué los falsos maestros tienen tanto éxito, entre comillas? Les pregunto, ¿quiénes son los que los siguen? Los seducibles, los manipulables. Porque dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, entonces ya sé, sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. Bueno, todas las cosas significa las cosas buenas de la vida y las cosas malas. Incluye las personas buenas que nos hacen bienes y las personas malas que nos hacen males. Porque el cristiano que entiende que Dios en ocasiones permite cosas para tratar con nosotros, para formarnos, para fortalecer nuestra fe, que las cosas que nos suceden no son azares del destino. El cristiano que sabe, entiende que Satanás no tiene autoridad alguna sobre nosotros, que no puede tomar la vida de absolutamente nadie, ni hacer las cosas que algunos cristianos le atribuyen al mismo Satanás. Es que se llevó a mi abuelita, es que el diablo lo mató, es que, escúcheme, eso dicen por ignorancia, porque Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y a veces Dios le permite que haga algo para tratar con nosotros, que es donde muchos no saben. Entonces se les vino abajo el negocio y empiezan a hacer sus reuniones de vamos a pisarle la cola al diablo y vamos a cortarle los cuernos y vamos a no sé qué y vamos a quién sabe cuánto y empiezan ahí a hacer toda su algarabía ahí, todo su argüende. ¿Por qué? Porque no entienden. Se les viene abajo el negocio y siempre están, no, pues es que el diablo, y luego se empiezan a pelear con Dios. ¿Por qué permitiste esto, Dios mío? ¿Por qué? Porque no saben que todas las cosas les ayudan a bien. No tienen inteligencia espiritual para razonar en el espíritu, espiritualmente, que Dios permite esas cosas para formarnos, para tratar con nosotros. Por eso la palabra de Dios tiene ese poder y autoridad para quitarnos lo ignorante y lo manipulable. Porque ya nos vamos no a lo que dice el pastor. Mire, antes de que usted se convirtiera a Cristo o asistiera a una iglesia cristiana, usted era de los que decía, pues el padre dijo. ¿Sí o no? Oye, pero no, pues el padre dijo, ¿verdad? Y en una ignorancia total. Y algunos llegan a la iglesia, entran al cristianismo, pero siguen ignorantes en el cristianismo. Y son de los que dicen, el pastor dijo, el pastor dijo. Oye, pero eso que dijo no está en la Biblia. El pastor dijo, y es el ungido. No sea tan patán. O sea, no sea tan ignorante, no sea tan seducible. El que está predicando, como en este caso soy yo, cualquier predicador, somos hombres que nos equivocamos. Pero Dios no. Entonces no me crea a mí, no le crea al predicador, crea, como dijo Pablo. Bueno, yo les prediqué el evangelio, pero ustedes lo recibieron como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Juzgue usted a la luz de la Biblia. Pero aquí viene otro problema y surge otra pregunta: ¿cómo va a juzgar si no conoce la Biblia? Total, es un cuento de nunca acabar. Por eso Pablo oraba. A mí siempre me llamó la atención por qué Pablo oraba. Decía, él daba gracias y oraba para que Dios les diera a los cristianos espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia espiritual. Ahora, todo eso viene por estudiar las Escrituras. Vamos al Salmo para seguir adelante y avanzar. Salmos 19:8. Dice, Salmos 19:8, dice, los mandamientos de Jehová, ¿cómo son?
rectos. Bueno, aquí mandamientos son sus estatutos, sus principios, su enseñanza. Ahora, ¿cómo son sus mandamientos? Son rectos. En el hebreo significa derechos, significa justos, razonables. Es decir, que los mandamientos de Dios son tan derechos que siempre llevan la intención para que caminemos en lo recto. ¿Entendió? Todos los mandamientos de Dios, todo lo que usted encuentra en las Escrituras, como es un Dios recto, puro y santo, su enseñanza va encaminada a que usted y yo caminemos en lo justo y lo recto, que hagamos y vivamos lo bueno, lo justo y lo recto. Sus mandamientos siempre nos guiarán, siempre nos van a guiar, siempre están enfocados hacia lo bueno. Él dice en su palabra, porque mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Pero nosotros nos rebelamos, pero nosotros rechazamos la palabra de Dios, pero nosotros la desplazamos por nuestras propias ideas humanas. No, hermanos, sus mandamientos son rectos. Por eso, todo lo que Dios nos diga, de una manera general o personal, porque cada uno tiene su relación con Dios, siempre va enfocado, siempre va enfocado hacia la pureza sexual, por ejemplo. Siempre va enfocado hacia la pureza de integridad en lo que haces. Todo, porque así es la palabra de Dios, porque así es Él. Entonces, bendita palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Ahora imagínate, ya casi tenemos una hora predicando. Yo les puedo contar todos mis viajes. Yo le he dado quién sabe cuántas vueltas al mundo. ¿Les interesa saber? 2, 3 patancitos dijeron, sí. Pues no se los voy a contar, porque al final de la reunión usted sale diciendo, ay, nuestro pastor, ese sí es un hombre de Dios. Ha estado en África, ha estado en Europa, en todo, ese es nuestro pastor, gloria a Dios. Y usted sigue en su patanería. A mí no me interesa eso, hermano. A mí no me interesa darle mi trayectoria ni mi currículum. No, hay a veces correos que me llegan, pastor, por favor, hágame el favor para conocer más de usted, de dónde salió, cómo surgió, cómo Dios le llamó, a dónde ha ido, qué lugares ha pisado, dónde ha predicado. Mira, ni siquiera les contesto, los borro. Eventualmente les digo, mira, qué triste que te interese más saber del Chuy que de Jesús. Porque nunca se me olvida que un día el Señor me dijo, acuérdate, no se te olvide que tú eres Chuy y yo soy Jesús. Por eso yo me pongo Chuy, aunque mi nombre es Jesús, pero pues a mucha honra, ¿no? Pero así como que me quedó muy grande el nombre, ¿no? Pero bueno. Salmo 19, sigo ahí. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos, pero miren lo que producen a fin de todo, que alegran, ¿qué? El corazón. Significa, hay una versión que dice, dan felicidad al corazón. A ver, respiren hondo. ¿Son felices? A pesar de las pruebas. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Negocios prósperos? Nada nos podrá separar de su amor. Fíjate, habla de un estado interno, de una condición pero interna, pero habla de una estabilidad pero interna, un rasgo interno del corazón, del espíritu de la persona. Significa también, aparte de dar felicidad, traer gozo, habla de un contentamiento acá interno. Pablo era un hombre, miren, leyéndoles lo que él decía y cómo él, cuando enseñó, mostraba que las cosas exteriores, sus circunstancias externas,
no afectaban su estabilidad interna. Él era un hombre que, a pesar de que lo metían a la cárcel, estaba gozoso, estaba contento, se gozaba en el Señor. Filipenses y otras cartas fueron escritas desde la cárcel. Y él a los filipenses les dijo quién sabe cuántas veces: gozaos en el Señor, gozaos, alegraos, den gracias. Y él estaba en la cárcel. ¿Cómo te puedes explicar eso? ¿Sabes de dónde sale esa seguridad y ese ser inalterable acá adentro? De la confianza en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿A dónde fue echado? Al foso de los leones. ¿Y qué pasó? Él confió. Aquellos hombres, los otros 3 hebreos, fueron echados al horno de fuego y dijeron: sepas, oh rey, Dios puede librarnos del horno de fuego, pero si no nos libra, de todas maneras no te servimos, no nos postramos ante la imagen. O sea, ellos estaban, su condición interna no era afectada por la situación externa. Mira cómo Pablo lo expresó. Escuchen, estas son escrituras que todos conocemos. Es Filipenses 4, dice: en gran manera me gocé, que en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mira, versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez. Escasez aquí en el griego significa falta de alimento, de tortas, de birria, lo cual significa que él en ese momento tenía una escasez en comida, en alimento, lo más básico. Dice: no digo esto porque tenga escasez, pero luego añade algo muy importante: pues he aprendido, ese verbo aprender. ¿Cómo aprendes? Cuando te enseñan. Entonces te quita lo patán, porque el conocimiento produce eso. Entonces dice: he aprendido a contentarme, o sea, ese gozo interno, cualquiera que sea mi situación. Mira esa frase, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y luego añade en el versículo 12: sé vivir humildemente, significa con escasez, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Escúchenme bien, cristianos, y uno que otro cristianoide. Escúchenme bien. Dios nos quiere enseñar. Punto. Pero esa enseñanza tiene que ser siempre el lado A y el lado B de las verdades de Dios, porque así son. Porque muchos nada más enseñan el lado A. ¿Quieres la bendición del Señor? Todo lo que pises es para ti. Bueno, pues, y todos pues dicen que sí, pero no te enseñan lo otro: si obedeciereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Y no les enseñan de la obediencia, no les enseñan de la humildad, no les enseñan lo que corresponde. Entonces hay un desequilibrio. Entonces mira, dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Para tener hambre? Pues eso, mira, cuando salgan de esos de la prosperidad, dile que te explique ese versículo. Una vez yo se lo dije a un apostolín de esos que andan por ahí. ¿Y saben qué me dijo? Dice: es que Pablo no tenía la revelación que hoy tenemos nosotros. Es que mira, Chuy, me dijo, entiende esto, son 2000 años de cristianismo, y ahí era la incipiente, la pristina iglesia. O sea, la iglesia inicial no tenía la revelación que hoy tenemos. Y la revelación de hoy es que Dios no quiere que sufras. Él ya sufrió por ti en la cruz. Eso suena bien, pero ese no es el evangelio. ¿Qué tal? Ya despertaron algunos. Por todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia. Eso sí me gusta. Como para tener necesidad, eso no me gusta. No. Ahí están los dos lados, ¿sí? Y luego añade: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo? O sea, puedo lidiar con la abundancia, que también es peligrosa, pero también puedo lidiar con la escasez. Pero Pablo, en otras palabras, está diciendo: mi condición interna de gozo que me ha producido la palabra de Dios, que me dio vida,
no me alteran las circunstancias a mi alrededor. Yo sé tener abundancia y sé tener escasez. Todo eso lo puedo enfrentar porque Cristo vive en mí y su palabra me asegura que Él permite pruebas, me mete en situaciones de estrechez, a veces me manda viento en popa, todo excelente, pero yo entiendo, en otras palabras, dice Pablo, lo estoy parafraseando, en otras palabras, entiendan ustedes también. Entonces ya el conocimiento nos ayuda para que se nos quite lo inestable. Y luego sigue diciendo en el versículo 8, el precepto de Jehová es ¿cómo? Puro. Este término precepto enfatiza la suprema autoridad de la palabra, es decir, que no hay pensamiento, idea, argumento humano por encima de la autoridad de la palabra, no la hay. Pero el precepto de Jehová, que es con toda autoridad, ¿cómo es? Puro, digan todos puro. Ahora, esta palabra puro en el hebreo barar tiene dos significados bien interesantes. Uno es claro, de claridad, y otro es sincero, sinceridad. Ahora, fíjate bien, pon mucha atención. El precepto, el mandamiento del Señor es claro, es dado con claridad. Esto habla de la claridad y la sinceridad con la que Dios nos habla. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en esta tierra, que lo leemos en el Evangelio, que a los fariseos, los que lo odiaban, los que lo querían hacer caer en trampas, dice que les hablaba por parábolas? ¿Se acuerdan? Para que oyendo no entiendan ni viendo vean. Porque en su rechazo hacia Él le hacían preguntas, pero Él les contestaba no con claridad. ¿Sí o no? Pero luego los discípulos decían, Señor, no entendimos la parábola. Pues se las voy a explicar, siéntense. La parábola del sembrador. El sembrador empieza. Y luego Jesús dijo en otra parte, a vosotros les es dado a conocer los misterios del reino. Escúchame bien, a nosotros Dios nos habla con toda claridad. También, en términos generales, en cuanto a su condición de pecado y destituidos de la gloria de Dios, Dios habla con claridad. Los que hemos quitado la claridad del mensaje no es Dios, no es Jesucristo, somos los predicadores. Y decimos, no, ni menciones al infierno porque hay mucha gente nueva y se van a asustar. Esas son aberraciones, hermanos. Esas son ideas que predicadores, maestros de la Biblia o pseudomaestros han implantado en el cristianismo en general y le han hecho creer a la gente, no les digas del infierno, no les digas del adulterio, no les digas, no, porque se van a asustar, lo importante es que vengan a la iglesia. Es tristísima esa condición, hermanos. A ver, si este auditorio se estuviera incendiando, pues hay 1, 2, 3, 4, 5 salidas, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas. Entonces me mandan un papelito y me dicen, se está quemando y las únicas 2 salidas son aquí al extremo, a la derecha y a tu izquierda. Diles por favor, Chuy, que no orden todo. Entonces yo digo, no les voy a decir la verdad porque se van a asustar. No les voy a decir porque no, pobrecitos, ¿para qué los asusto? Hermanos, eso es exactamente lo que se provoca al no hablarles con claridad del mensaje, de que si no se arrepienten se van al infierno. Sí, si no te arrepientes te vas al infierno. ¿Más claro que eso? En Timoteo 4:1, primera, dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo dice el Espíritu? Claramente, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Claramente. O sea, Dios no habla con ambigüedades. Sus verdades son contundentes, certeras, no tienen error, pero son claras. Y eso es otra de las cosas que a mí me preocupan del cristianismo de hoy. Cuando escuchan las verdades claras, se asustan. Mire, yo he estado en múltiples y diferentes auditorios, de todos tamaños. Y yo puedo ver la reacción de la gente cuando les predico el Evangelio, cuando les enseño
ya sean pastores o cristianos ya nacidos de nuevo, que asisten a las iglesias, abra su Biblia y que les empiezo a enseñar, y yo miro, veo así como extrañeza, hacen así, y algunos se levantan y se van, y dicen, no, ese Chuy, fíjate, a la claridad ellos le llaman pedradas. Dicen, no, pastor, tira unas pedradas, dicen. No, ese Chuy Olivares se la pasa nomás tirando pedradas. A eso le llaman, fíjate, confunden la gimnasia con la magnesia. No tiene absolutamente nada que ver uno con lo otro. O sea, la claridad, pues molesta. ¿Sí o no? La claridad, como dijo un cristiano de hace 200 años, él dijo lo siguiente: la iglesia es el lugar donde el pecador debe sentirse más mal. ¿Por qué? Porque va a escuchar las verdades de Dios, y esas calan. Ahora déjame decirle algo, yo estoy incluido ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, cuando hice este estudio, o cualquier estudio, cualquier enseñanza de la palabra que les comparto, primero me habla a mí, ¿o no? Y yo lucho igual que ustedes. ¿A poco creen que no? Y también el Señor me dice, bueno, mira, te estoy mostrando esto, ¿qué onda contigo con esto? Y luego, escúchenme bien, aquí es donde está la tentación. Yo puedo rebajar el mensaje y hacerlo ambiguo, así como decimos en México, me ando por las ramas, o como decimos en México, les doro la píldora. ¿Por qué? ¿Saben? Yo siempre me preguntaba, y ahora estoy entendiendo el por qué muchos predicadores que antaño yo conocí, yo tengo 35 años en esto, que antaño conocí, predicamos juntos, yo los escuché predicar el evangelio, y ahora lo han rebajado, ya no lo predican una de tonterías. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Hasta que Dios me dijo, por esto. Porque cuando ellos están buscando de mi consejo, de mi enseñanza, y los confronto primero, no quieren arreglar sus cosas primeramente, para después venir aquí y luego enseñar a los demás. O sea que primero pasa así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo podría, si no arreglo cosas con Dios, yo podría rebajarles el mensaje, se los puedo diluir, pero ay de mí, como dijo Pablo, si no les predico el evangelio, ay de mí. Nunca, mire, yo tengo en mi mente una escena, así pues en mi imaginación, de Juan capítulo 17, cuando Jesús está en Getsemaní, cuando Él está orando por todos sus discípulos. Hay una parte donde Jesús dice, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Esa frase, hace años me pegó leyéndola una vez. Yo les he dado tu palabra. Ay, me pegó así bien fuerte. Yo, ay Señor, si tú me llamaras ahorita a cuentas, ¿qué le diría yo? Imagínate, ¿no? Imagínate que mañana me muero, me llama a cuentas y me dice, a ver, Chuy, imagínate, solo hay dos cosas que le puedo decir. Les he dado tu palabra, o, bueno Señor, es que pues si les decía la verdad se asustaban. Es que si les hablaba con claridad, luego se me iban y pues iban los diezmos con ellos. ¿Te imaginas? No, yo tiemblo, hermanos, yo tiemblo. Por eso Pablo decía, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo sé que esto ofende, pero no es mi mensaje. Yo me quedo con la palabra de Dios, no sé ustedes. Terminamos. El precepto de Jehová es puro, sigo en el versículo 8 y último y final, que alumbra los ojos. Ay, Dios nos habla con claridad, su palabra nos da luz en medio de la oscuridad. Termino con esto, hermanos. Si usted sigue buscando soluciones y respuestas
fuera de la enseñanza de Dios, que es perfecta, es como pedirle un consejo a Judas. Se quedaron muy calladitos. ¿Sí? ¿Usted cree que Judas le daría un buen consejo a usted? Bueno, escúcheme. Hacer a un lado la enseñanza pura, recta, perfecta de Dios y andar buscando el consejo que a mí me agrada, que es idea y pensamiento de hombre, es como irle a pedir un consejo a Judas. Oye, Judas, te pido un consejo. A ver, dime, ¿cómo manejo mi negocio? ¿Qué te diría el Judas? No, hermanos, la palabra de Dios ahí está. Amén. No andemos preguntándole a los hombres, preguntémosle a Dios. ¿Cuántos lo harán? Ahí está. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Es una delicia, Señor. Es un reto, es un desafío también. Implica muchas cosas. Un confrontar, un arrepentirse, un volverse a tus caminos cuando escudriñamos tu palabra, Señor. ¿Por qué? Simplemente porque tu enseñanza es perfecta, es completa, cabal, íntegra, no tiene error, es verdadera, es la verdad absoluta. Solamente tu palabra tiene el poder, Señor, de transformarnos, de convertirnos, de restaurarnos cuando hemos caído, de consolarnos cuando estamos tristes. Sumamente pura es tu palabra, Señor. Y te damos gracias por ella, Señor, porque tu testimonio es certero, verdadero y confiable. Tu palabra es estable, es inalterable. Tu testimonio es fiel, que me hace sabio, que me enseña a hablar, a vivir con sabiduría, con inteligencia espiritual. Señor, sigue formándonos. Estamos en construcción. Sigue formándonos, Señor. Haznos sabios. Quítanos lo ignorante, lo torpe, lo manipulable, lo faltos de entendimiento. Quítanos lo simple, Señor, pero también las cosas más profundas. Quítanos el engaño, la soberbia, la codicia, la inmoralidad, Señor, que está anidada en el corazón. Porque tus mandamientos son rectos, son derechos. Y ellos siempre nos llevarán hacia la rectitud. Alegra nuestros corazones, Señor, con tus mandamientos. Gracias te damos, Padre, por hablarnos con claridad, con sinceridad. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Gracias porque tu palabra produce temor limpio. Porque tu palabra permanece para siempre. Y tus juicios son verdad, todos son justos. Señor, nos basta tu palabra. Nos conformamos a las sanas palabras de Jesús, a las que fueron dictadas por el Espíritu Santo, a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos basta y aún nos sobra para compartir con otros. Hay abundancia en la casa de Dios. Debe haber esa abundancia en tu casa, abundancia de palabras que consuelen, que fortalezcan, que levanten. Pero esto solamente viene por la exposición de tu palabra que alumbra, dice el otro salmo. La exposición de tus palabras alumbra. Entonces, cuando escuchamos lo que tú has dicho que es verdadero, se produce una fe genuina, fe que nos salva de la condenación, fe que nos lleva a obtener las promesas, como Abraham, como Moisés, tantos hombres y mujeres de Dios. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado un banquete de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.
O sea, Señor, yo reconozco que hay ocasiones en mi vida que voy caminando en tinieblas, no sé a dónde ir, no sé qué paso dar, pero tu palabra es como una lámpara que alumbra mis pies. Siempre que no sepas qué hacer, ve a la palabra, deja que la palabra te alumbre. Antes de andar buscando el consejo del hombre, busca el consejo de Dios. Pablo, él enfatizó a los colosenses, les enfatizó ya en general a todas las epístolas, él siempre daba un énfasis sobre la supremacía de la palabra de Dios. Por ejemplo, a los colosenses les dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué el deseo de Pablo que la palabra morara en abundancia? Porque es la que nos da la vida, es la que nos da la respuesta sobre cómo reaccionar o cómo contestar, cómo conducirnos en las distintas situaciones de la vida. La palabra de Cristo more en nuestros corazones. Y aquí es donde se evidencia el gran, yo le llamo el gran fraude, por el que muchas personas que van a las iglesias están siendo engañadas al recibir enseñanzas que parece que son la palabra de Dios, pero no es. Son pensamientos brillantes, y luego más cuando el predicador se toma 40 minutos en hablarles de sus viajes y de todas sus andanzas por todo alrededor del mundo. Esa no es palabra. Al no ser palabra, entonces la gente no se alimenta. Y las consecuencias vienen después. Ahora, ¿por qué esos hombres que acabo de mencionar, nada más tres, Pedro, David y Pablo, por qué esos hombres hablaban así de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque sabían que la palabra de Dios es perfecta, que es completa, que no le falta nada. Ellos sabían que era cabal, que era exacta, que era íntegra, que era sin error y que contenía la verdad absoluta. Por eso se referían a la palabra misma en esas palabras, vaya la redundancia, sus definiciones, lo que ellos decían inspirados por el Espíritu Santo. Por eso hablaban así de la palabra de Dios. Volvamos al versículo 7, 19:7. Entonces, ¿cómo es la enseñanza de Dios? Es perfecta. Por lo tanto, como es perfecta, íntegra, no le falta nada, tiene el poder de convertir a la persona. Mira lo que dice el versículo 7, en la segunda frase, ¿sí? 3,000, imagínate. O sea, y creo que me estoy yendo corto, creo que hay más. Lo cual habla de la imperfección de las ideas del hombre para solucionar los problemas del hombre. Pero la palabra de Dios es una sola. Ahí vemos la supremacía de Dios, ¿sí? No necesitamos entonces ni filosofías, por más brillantes que éstas sean. La palabra de Dios es suprema, es superior, está por encima de todo pensamiento humano. Entonces a nosotros los cristianos nos basta la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Nos basta. Y no solo nos basta, hasta nos sobra. Por eso compartimos, porque hasta nos sobra. Pablo le dijo a Timoteo: si alguno enseña otra cosa, se refiere a otra cosa que no está escrita, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina en griego es enseñanza, y a la enseñanza que es conforme a la piedad, significa toda aquella enseñanza que nos lleva hacia Dios, a mirar hacia Dios, alzar los ojos hacia Dios. Esa es la doctrina conforme a la piedad. Dice Pablo a Timoteo, le enseña y dice: ese está envanecido, se enorgulleció, porque está diciendo que Dios, lo que dejó escrito no es suficiente. Entonces está envanecido y nada sabe, dice, y delira, ha enloquecido. Entonces, la enseñanza de Dios, dice el mismo versículo, ¿cómo es? Perfecta. Digan todos, perfecta. Mira, qué tremendo. La enseñanza de Dios es perfecta. Ahora, esa palabra perfecta viene de una etimología hebrea, tamim, y esta palabra tiene por lo menos 5 significados, que hay algunos sinónimos allí, pero tienen sus rasgos distintivos. También significa completa. Entonces se lee: la enseñanza del Señor es completa,
significa que no le falta nada. También significa cabal. Y aquí cabal significa exacta. Exacta, o sea, Dios siempre va a tener una palabra exacta para tu situación. Tú puedes ir con el médico y te diagnostica, pero se puede equivocar. ¿Sí o no? Tú llevas tu auto al mecánico, oiga, pues no, fíjense que si, lo siento así, y aunque le meten el escáner, se puede equivocar en el diagnóstico. Pero Dios no, ese te pasa el escáner y de una manera exacta te dice dónde está el punto que debes corregir. Te dice el consejo, te da su enseñanza, por eso es perfecta. También significa íntegra. Sí, porque hoy hay un montón de opiniones sobre cómo edificar la iglesia, pero hay una sola opinión que está sobre todas, que es lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, si nosotros no confiamos en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, lo estamos menospreciando. Lo hacemos a Él mentiroso, lo hacemos falta de inteligencia, y definitivamente ese es un pecado grave delante de Él. Porque al decir que lo que yo implanto como una estrategia, como ciertas cosas para edificar la iglesia, pero que contradicen la Biblia, lo que estoy diciendo o estaría diciendo es simplemente yo soy más inteligente que Dios. Pues a Dios como que le faltó algo para que nosotros sepamos cómo se dirige, cómo se gobierna la iglesia. Pero la misma Biblia nos habla de la supremacía de las Escrituras sobre todo pensamiento, sobre toda idea, sobre toda estrategia. Ahí está. Y estos dos versículos, vamos al versículo 7, nos muestran de una manera, pues en dos versículos, el Espíritu Santo nos da toda la revelación de una manera extraordinaria de cómo la palabra de Dios es completa y es perfecta. Vamos al versículo 7, Salmos 19:7. Vamos a estudiar estos dos versículos. Dice así: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Bueno, dos palabras vamos a estudiar aquí. La primera, la palabra ley. La palabra ley viene del hebreo Torah. La Torah, decían los hebreos. Y la Torah significa literalmente la enseñanza de Dios. Entonces nos está diciendo, la enseñanza de Dios es perfecta. La enseñanza de Dios nos la dejó aquí en las Escrituras sobre cómo debemos de vivir, qué carácter debemos de desarrollar. La Biblia es la enseñanza de Dios para cada aspecto de nuestras vidas. Cualquier situación que el ser humano pase en esta vida, en todos los días de su existencia, hay un mandamiento, hay una coma, un punto. Siempre la palabra de Dios tiene como respuesta y como consejo para las personas. Su enseñanza es perfecta, por lo tanto no necesitamos más. No necesitamos ni la psicología, que por lo menos tiene 3,000 ¿cómo se llaman? Tratados de terapia. Significa que no le falta ningún ingrediente. Es sustanciosa, alimenta, no le falta nada. Perfecta también significa sin tacha, que a su vez significa sin error. ¿Por qué la palabra de Dios es sin error? Porque si tuviera error la palabra, tienen error las traducciones, pero en su escritura original no tiene error. ¿Entiende eso, no? ¿Por qué es sin error? Porque si tuviera error, entonces Dios no sería Dios perfecto, sería imperfecto. Por lo tanto, su enseñanza es sin error. ¿Por qué? Porque Él es un Dios perfecto. Pero también significa verdadera. Entonces se lee así: la ley, la enseñanza del Señor es perfecta, es completa, cabal, íntegra, sin tacha, y es verdadera. Pero aquí verdadera implica, habla de sentido absoluto, es decir, que es la verdad, es la verdad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad? Cuando dijo la, está hablando de un absoluto, ¿sí? No dijo soy una verdad, una más de las que tú quieras creer. No, él dijo y aseguró:
yo soy la verdad. Y como Cristo es el verbo, la palabra encarnada, todo esto nos lleva pues a entender que la enseñanza del Señor es perfecta. Pedro, el apóstol, entendió perfectamente que la palabra de Dios era vital para su existencia. En una ocasión, cuando Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir, porque se habían ido otros que se hacían pasar por sus discípulos, pero cuando los confrontó con la palabra, se fueron. Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué respondió Pedro? ¿A quién iremos? Pero mira lo que respondió, no respondió tontamente o nada más, así como los cristianos de hoy, ¿verdad? Que a todos le dicen amén. O sea, no razonan, no piensan, no digieren. No, él, cuando dice, ¿tú también te quieres ir? Entonces él dijo, no. ¿A quién iremos? Dijo, si solo tú tienes, ¿qué? Palabras, ¿de qué? De vida. Fíjate, palabras de vida eterna, es decir, la misma palabra tiene ese poder de producir vida nueva en nosotros. Dice que fuimos engendrados por la palabra que nos da la vida. El rey David también lo entendió acerca de la supremacía de las Escrituras y él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. Buenas tardes, hermanos. Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en el Salmo 19, versículo 7. Seguimos con la serie acerca de los Salmos, el libro de los Salmos. Este es el tema número 6 que hemos titulado La palabra de Dios es perfecta. Y vamos a tomar solo 2 versículos del Salmo 19 que resumen perfectamente la suficiencia y perfección de la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 y 8. Dice así, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Uno de los grandes pecados del cristianismo de hoy es precisamente que han desplazado la palabra de Dios, sustituyéndolo por ideas, pensamientos brillantes de hombres, estrategias humanas que no solo no concuerdan con lo que dicen las Escrituras, sino que en muchas ocasiones lo que dicen agrede y ridiculizan a Dios inclusive, negando pues que la palabra de Dios es suficiente. Este pecado tiene a muchas iglesias, a muchos cristianos, los tiene hundidos en el mar profundo de las ideas humanas, de las opiniones humanas. Pero para los cristianos, no sé cuántos sean cristianos aquí, pero para los cristianos, las Escrituras, la Biblia, es el manual de instrucciones y de principios que Dios nos enseña para tratar toda la problemática del ser humano, que básicamente es, como dice Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron, esa es la condición más triste del ser humano, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero las Escrituras tienen esa particularidad, que nos dice cómo salir de las tinieblas para ser trasladados al reino de Jesús. Las Escrituras también tratan de cómo instruir a los que ya han dejado la vida de pecado, a los que ahora son hijos de Dios. La Biblia contiene las instrucciones de cómo ser un verdadero discípulo de Jesús y de cómo debemos ser formados en los caminos de Dios y cómo Dios va tratando nuestras vidas. Aquí está en las Escrituras. Ellas mismas tratan también sobre cómo dirigir la iglesia.